Ahí se va la pluma, ahí se va la pluma. Bienvenidos a Conversan 2, un programa del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Comisión Nacional de Televisión, el Centro Virtual ISAACS de la Decanatura de Humanidades de la Universidad del Valle y Telepacífico. Hoy nos acompaña para esta conversación Marquitos Micolta y Germán Patiño. Además nos acompaña como cuadro invitado Flor Encantada, del artista local César Correa. Esto es Conversan 2, ya regresamos. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, hablar con Marquitos Micolta es hablar con una verdadera institución de la interpretación musical relacionada con el Pacífico. Toda la historia de lo que significó el proceso del combo bacaná, toda esa historia relacionada con la popularización de ciertas músicas que en determinados espacios tienen unos usos diversos y que han alcanzado a Santiago de Cali a través de distintos eventos. Vamos a ver un informe sobre Marquitos Micolta para empezar a determinar las grandes dimensiones que él tiene como personaje. Marquitos, todo el mundo, él era tumaqueño, pero todo el mundo lo conoció, fue en Buenaventura. Él empezó a abrir ese paso ya como cantante profesional en Buenaventura. Marquitos Micolta se da a conocer como la voz líder de Peregoyo y su combo bacaná. A mediados de los 60 llega la primer producción de Peregoyo y ahí Marquito empieza a destacarse, ¿no? Ya era conocido en Buenaventura porque había participado en diferentes agrupaciones musicales ahí en Buenaventura. Es que Buenaventura, por aquello de ser puerto, allí convergen todos los municipios y departamentos del Pacífico. Mi familia vivía en Buenaventura, yo era profesora en Guapi, pero todas las vacaciones me iba a Buenaventura. Guapi tiene una vereda que se llama Chanzará. En Chanzará hay una familia de apellido Micolta. Coincidencialmente, esos muchachos también son pequeños de estatura y a esos muchachos se les ocurrió decirnos allá en Guapi, en el Pacífico, donde ya sonaba Peregoyo, que Marquitos Micolta era primo de ellos y que era de Chanzará. Y nosotros por muchos años nos comimos ese cuento, cuando realmente Marquito es de Buenaventura, ¿no? Él fue profesor en la número 1, algo así, y allí estudiaba un hermano mío. Él era estricto pues a morir, pero los muchachos lo querían mucho porque a pesar de su rigidez, él como que lo suavizaba cuando les daba canto y todo eso. Y después ya hicimos amistad en uno de los reinados del litoral pacífico, que yo era la representante del Cauca. Entonces ellos eran el grupo base en la caseta de los estudiantes. Y por aquello de mi tío Julián, todos empezaron, no, la de Guapi tiene que saber cantar y tocar. Y en la normal nos daban alguito de guitarra. Entonces yo empecé a cantar y empecé a tocar. Y Marquitos era la voz principal de Peregoyo. Allí ya lo empecé a conocer, lo empecé a querer, porque pues es un hombre que se entrega mucho en el escenario, se entrega mucho a los amigos y con esa voz tan prodigiosa que Dios le dio, porque es que el Marquitos él todavía tiene una voz impecable, una voz muy nítida,
pero en el 64 que yo lo escuché por primera vez cantando, no, eso era de ataque. Bueno, distintas líneas para la conversación, pero para que no lo persiga una leyenda tipo Gardel, de Guapi, de Buenaventura De Tumaco. o de Tumaco. Pues de Buenaventura, pues mi mamá, que es la que sabía todo, me dijo, usted nació en Buenaventura, lo traje a Tumaco en búsqueda de su papá, que era marinero. Entonces, pues no sé si se encontraron con el que me engendró, y allá le dio por bautizarme. Entonces yo tengo una partida de bautismo y un registro civil de Tumaco, pero yo nací en Buenaventura, en el barrio El Firme, y criado en Pueblo Nuevo. Marquitos, ¿y en Tumaco pasaste que tu infancia? Nada. Nada, Yo un no, tiempito nada más. yo vine a conocer Tumaco cuando fui de Buenaventura hacia Esmeraldas, porque yo no conocía Tumaco, por eso yo le digo a los tumaqueños, pues que yo no soy de allá, yo no pisé una escuela, no pisé un jardín, no pisé nada, ni un centro de diversión, porque yo no me crié allá, ni viví allá, ni tengo amistades de juventud ni de niñez de Tumaco. Mis amistades son de Buenaventura y de Esmeraldas. Bueno, a mí me interesa un tema allí que es el paso por Esmeraldas. Entiendo que fuiste a trabajar como profesor en una comunidad de los indígenas Cayapa, cerca del río Esmeraldas. Sí, Germán, después que yo me gradué, es decir, yo, de repente porque soy pequeño, pero yo nací parado. Yo me gradué y a los 15 días estaba trabajando con unos curas. Después de eso fui a Muisne a trabajar allá, y de Muisne entonces me mandaron a una vereda, a un pueblo, los curas, que fuera a trabajar con una tribu Cayapa, que les fuera a enseñar a leer y escribir a las indias, a los indios. Y me fui para allá y estuve con los Cayapas una temporada, como siempre, año y medio. Allí me hicieron pues supuestamente para mí una casa, pero lo que ellos hacen ¿cómo se llama? La maloca. La maloca. Pero pues esta era como más cubierta, porque sí tenía paredes. Entonces me dijeron, para el profesor, casa grande, cayapa bonita. Ah, te dieron tu cayapa bonita. Hamaca grande y grabadora grande. Entonces, pero pues eso era sagrado, no podía tocar a cayapa, porque fue la primera reconvención que me hicieron las cayapas, nosotros nada con libre. Ajá. Mucho respeto con la india, me hacía de todo, me cocinaba, pero no podía no mirarla y darle órdenes. Marquitos, por algo que me contaste alguna vez, sé que allá viste la marimba de Chonta interpretada por los indios de la comunidad Cayapa. Sí, Germán, yo pues la marimba la conocía marimba desde acá de Buenaventura, pero cuando llegué allá me extrañé de encontrar un indio, los indios tocando su marimba, pero es una marimba similar a la que tocan los negros. Pero ellos tenían su estilo de música para tocar sus danzas y todas las cosas, pero eran versátiles en la ejecución de ese instrumento. Entonces, nunca pregunté por qué y cómo llegó la marimba allá donde ellos, pero lo que yo sí sé es que los cayapas o aprendieron de los africanos o hicieron la marimba primero desde antes. Desde antes. Bueno, Papá Roncón, el gran intérprete de Esmeraldas, que vos lo conocés, sostuvo Claro. aquí públicamente, cuando estuvo en un festival de la marimba, que él aprendió a tocar la marimba de un indio Cayapa y de hecho lo trajo y lo presentó como su maestro. O sea que no tiene nada raro eso. Sí, porque
en verdad, uno se extraña, pues, porque acá, los de acá del Pacífico bayuno, de repente, y caucano, después decimos, no, pues que la marimba es traída por los africanos, o es de los negros, pero por lo menos yo viví esa experiencia, y hasta medio me aprendí una canción que tocaban ellos allí, una danza, decía, Huchiminangua que hay caché, Huchiminanga que hay caché, Huchiminanga que hay caché, Huchiminanga que hay caché. Bueno, y el Entonces, andarele es canción de ellos, cántalo un poquito. El andarele sí. Ay, andarele, andarele. No, ¿cómo es? Andarele y andarele. Andarele, ¿qué pasó? Ay, andarele y andarele. Pero es que yo no me acuerdo ahorita la letra del andarele, pero el ritmo es totalmente aborigen, cayapa. O sea que sí hay una mezcla ahí de lo africano y lo aborigen en toda esa música de marimba nuestra. Sí, debe ser, debe haberla porque pues los indios tocan muy bien, inclusive que el aire que le da la marimba, el negro esmeraldeño, tiene un tinte totalmente mezclado con los indios. Bueno, y en la costa, digamos en Buenaventura, a mí me decían las señoras de los grupos de marimba siempre que los mejores intérpretes de marimba del Pacífico eran los culimochos. O sea, los de la región de mulatos y todo esto, que también tiene una mezcla indígena muy importante. Entonces eso por ancestro deben llevarlo en la sangre, porque los culimochos sí. Yo tengo un amigo culimocho, a él no le gusta que le digan culimocho, porque después que se civilizó y todo, no, él nació en Buenaventura. Se llama José Antonio Reina. José Antonio Reina, gran trompetista, tocó con el Combo Bacaná, ahora está un poco enfermo, le mando saludos a José Antonio. Él es más marimbero que trompetista. Él aprendió a tocar la trompeta así como jugando, cuando andaba navegando, la compró y todas cosas, y tocó en varios grupos hasta que llegó al Bacaná, muy bueno. Pero él con la marimba, porque es que el papá de él tocaba marimba y ellos son culimochos de raza. Ajá. Entonces a él no le gusta que le digan culimocho, pero nosotros por fregar le decimos, el culimocho no ha llegado a tocar por donde hemos empezado. Bueno, hay dos temas que están como líneas de conversación propuestas, pero hay uno que quizás hace que nos saltemos a un Marquitos fascinado en condición de muchacho con esos intérpretes y compositores de la época del Cuco. Esa condición de maestro es la que está propuesta en la línea pero de conversación desde la nota. Pero yo sí propongo contar a un Marquitos joven, caminando quizás de cantina en cantina, aprendiendo los cuadros de interpretación musical de otros a los que veía como a grandes maestros. Sí, la vida mía, generalmente, al hablar, si voy a hablar de Petronio, no hablo de mi juventud, sino de mi niñez. Porque yo vivía en Pueblo Nuevo y Petronio vivía acá en lo que ya es el centro de Buenaventura. Pero sus sitios de él, donde él se divertía, era pues la zona de Pueblo Nuevo, donde estaba el Boga, donde estaban los bailaderos, que habían poquitos en Buenaventura en esa época, y las cantinas generalmente, que era lo que abundaba en los barrios, en las esquinas. Entonces él, como se bajaba de su máquina, y lo primero que cogía era su guitarra, y llegaba, ahora sí se iba para una esquina, una cantina, a tomarse su guaro, y enseguida a cantar, y a componerle canciones a lo que veía, y a cantarle a las mujeres, porque él era muy enamorado. Entonces apenas pasaba una mujer, enseguida le inventaba una copla, cualquier cosa, porque él era un repentista. Entonces cuando íbamos hacia la escuela, en esa época estudiábamos mañana y tarde, entonces pues cuando estaba el Cuco allí, enseguida yo me quedaba, y los amigos, oye Marco, vamos. Le digo, no, dame que está cantando el Cuco. Porque a mí me gustaba escucharlo, porque él tenía una voz potente y muy bonita, y como tocaba su guitarra. Entonces, después, en la juventud sí ya me tocó saltar, porque yo viví cerca de lo que era la Pilota, la zona de Tolerancia. Y
pues me tocaba pasar por allí, hacer los mandados de la casa y luego hacerle los mandados también a las señoritas de allí, a las muchachas de allí, de buena vida, porque dicen que es mala vida, pero son de buena vida. Y entonces era mi ambiente. Yo hacía mandados para conseguirme los pesos, le pedía plata a los gringos, bueno, ya les he contado ya. Y entonces, como no había en esa época los equipos de sonido, ¿no?, sino que toda la música era viva, entonces habían varios grupitos musicales. Y habían unos cantantes muy buenos como Gumersindo Gamboa, Chindo, Chucho Montaño, estaba este otro señor que cantaba bolero, don Benicio González, bueno, y mucho más. Entonces a esos cantantes yo pues los admiraba, y donde estaba tocando el grupo, que el Alma Porteña, o donde estaba Alvarito Cifuentes con sus Jóvenes del Mambo, o donde estaba, había un conjunto que se llamaba la Orquesta de los Tumaqueños, los Barbacuanos, perdón. Y entonces yo estaba ahí siempre, escuchando, y mi hermano mayor, él le gustaba también divertirse, y cuando le iba a dar serenatas, cantaba bien, ¿no? Pero no mejor que yo. Y entonces yo iba con él cuando iba a visitar a la novia, a dar serenata, entonces yo me iba grabando esos boleros, que en esa época pues el romanticismo existía. Y todas esas rumbas, esas guarachas, todas las cosas que salían, que llegaban de Cuba, en la voz de algún marino, o llegaba un disco de 78 revoluciones de repente por allí, y había alguien que tenía una vitrola y ponía eso. Entonces era un trote que tenía de joven, porque yo digo, lo que más admiro de Marquitos es que a mí me gustó estudiar, y por eso no me perdí, porque de lo contrario no estuviera aquí con ustedes conversando. Habías quedado en la pilota. Marquitos, háblanos de eso. ¿Qué era exactamente la pilota? ¿Por qué fue tan importante para la vida musical de Buenaventura? ¿Qué pasaba ahí, mejor dicho? Bueno, la pilota, en primer lugar, era la zona donde los hombres iban a hacer sus necesidades, que ya todo el mundo entiende cómo es, y a tomarse sus tragos. Había mucha gente que iba, porque era el sitio donde se podía trasnochar. En Buenaventura tú no oías una vitrola, ni de repente una fiesta tocada en vivo, pero hasta cierto momento. Ya en la pilota sí la gente se amanecía, y eso era de sol a sol. Ya por la mañana lo que te veía borracho, veía atracadores, veía mujeres semidesnudas, era el sitio. Entonces la pilota fue el epicentro de los marinos, de los marineros, porque ellos dicen que en cada puerto un amor. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos llegaban al muelle y lo primero que hacían era saltar a la pilota, porque no habían los bares en el centro, no habían esas cosas. Entonces allí era que se iban a divertir. Entonces pues era otro mundo. Las niñas recatadas o las madres que cuidaban sus hijas le prohibían terminantemente pasar por la pilota, y las que tenían que pasar por allí, las personas, las mujeres o señoritas, tenían que pasar con la mantilla aquí tapándose, y no podían mirar para las cantinas, porque era el diablo que estaba allá. Y entonces, y por ahí había que bajar, porque la iglesia del Carmen quedaba en Pueblo Nuevo, y entonces para llegar más rápido había que bajar por allí, por la pilota. Si no, tenía que dar la vuelta por la calle Valencia, y se demoraban más. Y bueno, eso es un control el que había en esa época para las señoritas. En esa época todavía las señoritas valían, porque pues sí eran señoritas, ¿no? Marquito, entonces la pilota es como un centro de influencias musicales muy fuerte. Vamos a dejar ese tema de la pilota como el tema de iniciar el siguiente bloque, pues vamos llegando al final del primer bloque, cumplimos los 18 minutos de conversación. Ya regresamos aquí a Conversa en Dos con el tema de la pilota, cómo las muchachas de Buenaventura, si no se cubrían la cara pasando por la pilota, pasaban era la pileta, pero en lo público. Ya regresamos a Conversa en Dos. Me lo regaló mi padre para cuando él se muriese. Me lo regaló mi padre para cuando él se muriese.
Bueno, ahí está sonando la guitarra de Baratá y Marquito nos dice, ahora pongan para la loma, porque yo le puse para la loma porque era para la pilota, por no decir para la pilota. Germán, retomemos ese tema de la pilota. Bueno, no, la pilota fue muy importante. Yo tuve referencias personales de la pilota cuando estuve en la Escuela Naval de Cadetes. Nunca le he contado esto a Marquitos y aprovecho esta oportunidad. Estuvimos en un encuentro mundial de escuelas navales en Halifax, Canadá, en el puerto de Halifax, que es una ciudad pequeñita en el Atlántico canadiense. Y claro, allá nos encontramos miles de cadetes navales de todo el mundo. Y el recuerdo que tengo es que hablando con otros no hablábamos bien ni inglés, ni alemán, ni nada de esas vainas. Entonces nos preguntaban pues que dónde éramos y nosotros decíamos Colombia, Colombia. Y me acuerdo mucho de un grupo de marineros alemanes que nos dijeron, ah, Colombia, Buenaventura la pilota. O sea, eso era lo que se conocía en la Marinería Mundial de Colombia. La pilota y Buenaventura eran para los marineros del mundo una dicha. Ahorraban plata y su paga para llegar, digamos, con billete a Buenaventura e irse a la pilota, a la diversión y al bandidaje, pues que era lo que había allá en cantidades alarmantes. Marquitos, por ejemplo, debió pasar por la famosa Transocampo de Buenaventura, que era la mujer de la pilota en la que todos los muchachos perdían su virginidad. Sí, Germán, eso es la verdad. La Transocampo era una mujer que medía unos 80 más o menos, y era una mujer gruesa, pero pues de buena figura. Ella le pusieron la Transocampo porque en esa época había una ruta de buses, Transportes Ocampo, y la gente decía, no, me manda eso en Transocampo. Y como era tan grandota, entonces le pusieron de apodo, pues, ahí la Transocampo. Las otras viejas, o alguien se lo puso. Ella tenía la costumbre de que cuando los muchachitos pasaban por ahí, los jóvenes, ella los cogía y los metía para allá. No sé, lo ponía a hacer lo que ella quería al muchacho. Por ahí algunos amigos, bueno, yo no me quiero mencionar porque, pues, allí perdieron la virginidad, como se dice, con la Transocampo. Medio Buenaventura. Sí, porque es que esa señora era un peligro. Ella cuando se paraba en la puerta y al que le gustaba, el hombre lo cogía y aquí el cuello y lo entraba a la brava. Los prostíbulos en Buenaventura han sido un detonante para lo cultural, pero también una motivación para la representación, ¿no? Hay que recordar el trabajo de Fernel Franco en los prostíbulos. Claro, los prostíbulos y las zonas importantes para la consolidación de unas maneras de ser frente a la interpretación cultural y la interpretación musical. Es como un tema que propongo. Toda esa vida prostibularia ha tenido mucha importancia en la música en el mundo, en América Latina y en Buenaventura y en Colombia. Acuérdense ustedes, Agustín Lara produjo toda su obra viviendo en prostíbulos. El tango es una música de los que surge de los prostíbulos de Buenos Aires. Y buena parte de toda esta musicalidad de Buenaventura, digamos nueva, para llamar a la que surge con Marquitos, con Peregoyo, con el mismo Petronio, tiene origen en el ambiente, digamos, festivo y de parranda de esa zona prostibularia de la pilota. Óscar Collazo, lo digo de paso, nos está debiendo la novela de la pilota. Es una de las novelas con la que Óscar Collazo está en deuda con todo el país y con Buenaventura. ¿Marquito no nos está debiendo la música de la pilota? No, toda la resulta que cuando yo llegué a la... Yo vivía a 30 pasos de donde empezaba la pilota. Y pues me mantenía, como ya dije antes, me mantenía allí, en esa área, por allí. La pilota tenía tres zonas. La zona A, la zona B y la zona C. Pero no estaban como así en escala, sino que la zona A quedaba de última, o sea, saliendo para bajar para la pila, para bajar a viento libre. Allá era donde estaban las cortinas, las cajas de cortinas que aparecieron, o sea, pues donde estaban las mejores mujeres, porque allá no había sino una sola negra, que era una señora Silda, que era la dueña de ese prostíbulo. Las demás siempre tenían que ser paisas, tenían que ser, bueno, blancas, amarillas, como sea, pero no había negras.
Luego venía la zona C, la zona B, donde empezaba del Agarrido hacia arriba. Allí estaban las morochas, las del sabor. Entonces de ahí se bajaba por allí, por la Garrido, se bajaba hasta llegar allá al Firme, a los sauces y todos los bailaderos que habían arriba. Y qué pasa que después de esa zona venía la zona A, donde empezaba la pilota, o sea, viendo de los alemanes y de las conchas hacia allá, y entonces estaba mezclada. Allí había negras, había blancas, habían de todo. Entonces, pero el verdadero sabor estaba allí en la zona donde estaban los bailaderos, la zona B, donde estaba la Barata, donde estaba la Aurora, estaba el Ring, y todas las discotecas, o sea, los bailaderos donde la gente iba a tomar, los nativos y los que llegaban. Entonces iban allí a tomar, vamos a tal parte y luego nos amanecemos en la Aurora. Porque la Aurora le pusieron por eso, los Mirachi, porque era el amanecedero especial. Uno iba y comía y luego seguía la rumba, hasta que se le acababa lo que había en el bolsillo. Entonces bajaba con la cabeza agacha a esperar el lavado de lengua de la mujer, lo que tenían su mujer, o de las novias, lo que son novias. Entonces esa zona, esa pilota se fue extendiendo hacia el Agarrido y luego fue subiendo al Firme y luego dio una vuelta por la carretera, pero hasta allí llegaba esa área. Allí funcionó mucho tiempo hasta que hubo un alcalde, no voy a decir el nombre porque no quiero ofender la memoria de la persona. No, es bueno que sepamos cuál fue el alcalde. Bueno, el doctor Tobar, bueno. Le decían, él es un muy buen abogado. Entonces él llegó, era asiduo visitante de la pilota. Siempre pasa así. Y entonces, ¿qué pasa? Que le dio por cerrar la pilota, porque hubo ya, es que se fue poblando pues de gente que no tenía nada que ver con el negocio de la prostitución. Entonces empezaron las señoras, las rozanderas y todas las cosas, entre ellas mi mamá, crianza, que era una de las líderes de esta vaina de las hermanas, las hijas de María. Entonces con el obispo vino el obispo Gerardo, nuestro querido Gerardo Valencia Cano, y entonces ellas dijeron de que eso estaba muy central. Y como les dije antes, por ahí se bajaba hacia las iglesias, hacia Pueblo Nuevo. Entonces, porque el pueblo fue creciendo, la isla. Entonces fue creciendo pues culturalmente y de población. Entonces él habló con el doctor Tobar, o el doctor Tobar con él. De esta manera el tipo cuando llegó a la alcaldía llegó y cerró eso. Dijo, aquí prohibido un bailadero, prohibida una casa, un cabaret. Entonces, al cerrarse la pilota, Isaac, el dueño de la Barata, el tipo de esos paisas que le deben a la primaria y a la secundaria, pero que tienen una visión para el negocio, ya había colocado las bases de un bailadero en la carretera. Entonces el famoso Monterrey. Cuando cerró Tobar, llegó él y se fue. Ve, allí fuimos los vagabundos, los trabajadores que él consiguió, marineros que estaban en vacaciones, los que estaban varados. Poco gente, a trabajarle gratis allá, Isaac. A Monterrey. A montar el techo y todas las cosas y a cerrar Monterrey para que hubiera dónde seguir la vagabundería. Qué curioso, ir del Firme al Monterrey. Sí. Vamos a ver una nota para seguir conversando con Marquitos Micolta y con Germán Patiño. Marquitos Micolta ocupa un lugar destacadísimo en lo que podemos llamar la galería de artistas o músicos del Pacífico. O sea, Marquitos está al lado de Teófilo R. Potes, al lado de Enrique Urbano, o sea, Peregoyo, al lado de
el Cuco, Petronio Álvarez, digamos los de más trayectoria, y al lado de los músicos actuales como Hugo Candelario González. Marquitos ocupa ese lugar destacadísimo en la parte de su aporte a la cultura musical del Pacífico como intérprete. Y es que yo soy enamorada de las personas que explotan lo que Dios le dio. Y él es uno de los que lo ha explotado en favor de la niñez, porque él a sus alumnos se les enseñaba canto, todo lo que él tenía, lo compartía con los demás. Ha sido una persona muy sencilla, a pesar de que ya tiene un nombre, y en el Pacífico y aquí en toda esta región, ¿quién no conoce a Marquitos? Yo me lo bailaba, yo decía, no, pero chévere, como cantan tan bonito, ojalá algún día uno pudiera cantar así como estos señores, aunque yo creo que uno tiene que nacer al lado del río para cantar así, decía yo. Entonces, no, yo me la gozaba muchísimo, y como te digo, para mí era un sueño poder acercarme a la cultura del Pacífico y a sus grandes exponentes. Y he sido muy afortunada y Dios me los puso en el camino a cada uno de estos personajes que yo admiro muchísimo, y se han ido dando las cosas. Ellos han sido muy abiertos a mi propuesta y me han ayudado muchísimo, y la verdad es que toda mi producción musical tiene cosas muy interesantes, muy bonitas, muy bacanas y tal vez exitosas, es porque está hecha con el corazón de muchas personas. Muchas personas metieron un pedacito de sí y por eso esto es así, incluyendo a Marquitos Micolta. Una personalidad recia que defiende a capa y espada lo que es la tradición, lo que es la música, lo que es el folclore. Es enemigo de todas aquellas manifestaciones que sin investigar, que sin conocer, hablan y hablan de lo que es la cultura musical del Pacífico. Porque es de los pocos que conservan todavía esa sencillez que aflora tanto en el Pacífico y esas cualidades artísticas que da en el Pacífico, pero da en cantidad, pues, porque todos los 4 departamentos que tienen costa en el Pacífico han dado músicos que en algunos casos, desafortunadamente, por falta de promoción, no se conocen más. Ha sido de los participantes más aplaudidos en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Ya Marquitos tenía su trayectoria como intérprete del Combo Bacaná, pero se dio a conocer ya como solista en el Festival Petronio Álvarez, en el segundo festival, agosto de 1992. Y Marquitos barrió como chirimía, barrió como intérprete vocal, creo que hasta la mejor canción inédita, porque la demostración de todo ese público, en esa época hablemos de 5.000, 8.000 personas en Cristales, fue apoteósico. De esa apoteosis recordamos la interpretación del tío Guachupecito en una ocasión en el Petronio Álvarez, y una de las líneas que nos deja para estos 5 minutos que quedan para terminar este segundo segmento de la conversación con Marquitos es la condición de maestro. La condición de maestro, que es tan importante porque la seriedad, el identificarnos, el trabajar y después expresarlo en espacios donde se ve es el perfil del artista. Germán, estos 5 minutos para hablar de esa condición de maestro. No, pues ya avanzamos un poquito en el tema. Marquitos comenzó en eso es práctica rural, sería, no sé, como maestro en una comunidad cayapa en Esmeraldas, que lo puso en contacto con esa riqueza musical de la cultura esmeraldeña a la que tanto le debemos en todo el Pacífico. Y desde luego él se va a desempeñar después como docente prácticamente durante toda su vida, al igual que lo hizo Peregoyo, que fue además uno de sus grandes amigos en el desarrollo de su carrera musical. Sigue siéndolo, yo creo, Marquitos. Marquitos constantemente está criticando en el buen sentido. A él no le gusta por ejemplo, que le aceleren la música del Pacífico, que es una tendencia que se ha dado mucho últimamente, a que se pierda las cosas bellas de la musicalidad del Pacífico, la intimidad de ciertas músicas del Pacífico, y que todo
como que lo reduzcan a una especie de mala copia de reggaetón o salsa acelerada. De eso estábamos hablando antes de llegar aquí. Por su vocación de maestro, él quiere que las cosas se aprendan como son y no con esas transformaciones superficiales que muchas veces le hacen. No sé, Marquitos, ahora en ese camino que estés haciendo. Pues no, yo sigo siendo maestro hasta que me muera. Yo cantaré y seguiré siendo maestro porque cada vez que veo que una cosa está mal para mi concepto y trato de enmendarla o dar un consejo como educador, lo doy. Porque me gradué para eso, aunque no quería ser maestro, yo quería ser médico, pero como no hubieron los medios económicos para lograrlo, pues escogí de las 2 propuestas que me dijo mi hermano, esa. Entonces, he sido maestro y a satisfacción total porque cuando me encuentro con mis alumnos y me encuentro con ingenieros, con médicos, con, bueno, cantidad de profesionales que usted no se acuerda de mí, profe, usted no se acuerda de mí, yo fui alumno suyo en tal escuela, en tal año, en tal cosa. Entonces eso uno lo llena y yo creo que eso es lo que me da vida y aquí me tiene con estos 71 años todavía duro y esperando que se cumplan los 80 para que el Señor celebrar el cumpleaños celebrar bien. Eso. Marquito, te hago una pregunta. Cantante y maestro, de eso ha habido varios en la música, incluso en la música nuestra cercana. Creo que conociste a Raúl López, el gran cantante caleño, sí, profesor claro. del Colegio Santa Librada, el Raúl de Juanita Bonita. ¿Lo conociste? Sí, sí, lo conocí a Raúl, lo conocí. Yo estaba casualmente en Esmeralda cuando él en la radio Iris llegó a una presentación y ahí no, cuando yo supe que iba, entonces yo era muy amigo del director, ¿no? Y enseguida me subí allá, porque allá también dejé una huella larga en Esmeralda. Y entonces le dije, no, paisano, ahí mismo, yo soy colombiano, yo soy de Buenaventura y somos del Valle y todas las cosas. Empezamos a decir, y nos fuimos. Después de que él se presentó, nos fuimos a unos amigos y nos tomamos unos traguitos allí, bien sabrosos. Y pues hicimos una amistad corta, pero pues sí tuve esa satisfacción de dialogar con él, porque pues era la oportunidad. Y se ha dado esa característica, Marquitos, cantante y docente. Raúl López, uno de los grandes cantantes caleños olvidados, no solo por las nuevas generaciones, sino también por las viejas. Docente y músico. Peregoyo, ¿no? También docente y director de orquesta y compositor. Janet Riasco. Raquel, que estaba hablando. El Sina Valencia también. El Sina Valencia. O sea, esa combinación del ejercicio de docente con los ejercicios musicales ha sido muy, muy frecuente en la música del Pacífico, en sus grandes, sobre todo en sus intérpretes más destacados. Es una cosa, una tradición muy valiosa, creo yo. Bueno, cuando regresemos de comerciales, vamos a entrar al tercer bloque, nos queda hablar de la dimensión de artista de Marquitos Micolta y su relación con el Combo Bacaná también, como un espacio para el desarrollo del sentir a través de la voz que fue muy importante para nuestra región. Nos vamos a comerciales, ya regresamos a Conversan 2. Pa' la loma. Vengo saliendo del monte con mi taguaote en un barco de madera, Otaguaote, para llegar a mi pueblo, Otaguaote, el día de Nochebuena, Otaguaote, de arriba viene Seguimos hablando en comerciales del tema de la pilota, pues, diciendo que el que no conoció la rumba en la pilota realmente no conoció la rumba, porque la música en vivo, la interculturalidad, el contacto, la gente de ahí, la gente que venía de afuera. Vamos a ver el tercer informe en esta conversación con Marquitos Micolta y con Germán Patiño. La voz sigue siendo igual, el sabor
los dejos, el canto. O sea, deja de ser cantante para volver a ser cantor. Cantor del Pacífico, porque los del Pacífico son cantores, no son cantantes. En el Pacífico se interpretan cantos, no se cantan canciones. Pero una cosa es tener la capacidad técnica de hacer música y otra es tener como la mística y la espiritualidad para hacer música. Marquitos tiene la técnica y también la mística. Es algo que va más allá de que esté afinado, de que vaya con la canción, va más allá de eso. Él no solo te toca los oídos, sino que te toca el alma y el corazón a través de todo lo que canta. Ejemplo, en el Petronio Álvarez eso se quería caer cuando él cantó y ya era hora de que lo invitaran además. Sí, Marquito no es de las personas metalizadas, de los artistas metalizados, no. Él cuando quiere cantar, él no tiene que ver que haya plata o no haya plata. Él simplemente dice, hagamos una tenidita y listo. Aquí hay mucha gente cercana que canta por placer más que por plata. Entonces esos son los artistas buenos, pues todo el mundo tiene que vivir de lo que sabe. Pero como él ya es jubilado y cuando él estaba empezando a cantar ya él era profesor, entonces él no es que haya vivido económicamente de la música, él ha vivido para la música. Y por la música. Apenas lo conocí, le dije, Marquito, yo quiero hacer algo con usted. Y él me dijo, no, pues claro, me llama, me cuenta y miramos qué se puede hacer. Ya existía dentro de la tradición del folclore del Pacífico una canción que se llama Quilele. Esa es nuestro himno, además de muchas otras canciones. Y yo dije, no, pues qué bueno hacerle una nueva versión a esta canción, Quilele, que llevara lo tradicional, pero también que tuviera un ritmo más contemporáneo. Y que la contemporánea, digamos que vocalmente fuera yo, pero también estuviera lo ancestral que es Marquito Micolta. Y pues le cuento toda esta historia a él y él le dice, claro, que le parece interesante, vamos al estudio. Me parece muy chistoso porque él me decía, ¿cómo quiere que yo cante? Yo cómo le voy a decir a él cómo cantar si él es todo un maestro. Y él también le gustó la canción y se fue metiendo como en el tema. Aunque le parecía raro porque no había escuchado este género, pero se fue metiendo y caló muy bien. O sea, se escucha muy bien el sonido final que logramos entre esta fusión de lo contemporáneo y lo tradicional, tanto en lo musical como en las voces, deja algo muy interesante. Todo el mundo está bailando. Yo también lo sé bailar. Todos los intérpretes, para no decir cantantes o cantantes, los intérpretes musicales que quieran desarrollarse como intérpretes de música folclórica del Pacífico, en Marquitos Micolta tienen la mejor referencia. Es un maestro, no es egoísta. Pueden hablar con él, pueden aprender de él cómo interpretar, cómo conservar. O sea, Marquitos, 4 décadas interpretando la música y si lo escuchamos ahora es lo mismo. Un poquitico más grave, ¿cierto? Pero como decimos allá, un chininín, más grave. Pero su potencia, su timbre, su color está ahí. Bueno, su potencia, su timbre, su color están ahí. Cuando se habla de la condición de maestro, se habla de un sujeto ubicado entre las generaciones. Y ese ubicarse entre las generaciones con la tranquilidad de alguien que vive para la música y no vive de la música, construye la figura de Marquitos. Queda esa relación entre el maestro, el artista y los amigos cercanos, como el tema de conversación de este último bloque. Bueno, Marquitos, usted hace, por ejemplo, un ejemplo de eso, Marquitos, claro, Marquitos es especial en esto, aunque es una tradición de muchos músicos, a los músicos del Pacífico, que hacen la música del Pacífico, les gusta reunirse entre ellos a hacer música, porque cumple años alguno de ellos, porque llegó una persona en la que quieren agasajar, o porque les provoca cantar viejas canciones que no oyen en ningún lado y son de su cultura. Y Marquitos hace mucho eso, en especial con músicos como Alexis Lozano, Richie Valdés, unas cosas que ellos llaman guitarreadas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso, Marquitos? Pues sí, Germán, la
La reunión que hacemos a veces para celebrar el cumpleaños, lo que tú dijiste, el cumpleaños de a alguien, o nos queremos reunir a tomarnos unos guaros, entonces, bueno, vamos a hacer una guitarreada. Y ahí mismo timbramos. Gracias a Dios ahora está el celular y eso es rapidito, y nos reunimos y vamos y hacemos. Alguien pone la comida, pone el arroz, el queso, se hace un arroz clavado, se hacen unas costillas allí y empezamos a tomar y a cantar. Nosotros estuvimos andando con esa cuestión hasta que nos dio por ponerle un nombre. Bueno, ¿y esto cómo se va a llamar? Entonces dijo uno por allí que los 5 del sabor, que los 6 del sabor, porque a veces aumentaba uno, disminuía otro. Entonces Alexis, pues, sabe que Alexis todo él es perfeccionista y donde está él, pues el nombre de él tiene que sobresalir. Entonces digo, no, esto se va a llamar La Timba. Le dije, pero la timba, pues propongámosle la timba de qué, no, la timba simplemente así, porque podemos reunirnos 20, 10, 15, 5 o 3. Y entonces, cuando nos llamen, eso sí, el que nos va a contratar tiene que pagarnos bastante bien, porque eso somos caros. Pero pues, cuando es un amigo, como ustedes, nomás es avisar y bueno, preparan la comilona y las bebidas espirituosas y vamos, y la hacemos. Entonces, en estos días nos sacó el Negro Mina por ahí una nota en el periódico que hubo, porque él estuvo en el cumpleaños de Alexis. Alexis cumplió años hace no sé cuántos meses atrás y le dio por celebrarlo hace un mes, porque lo cogió la fecha, me parece que en el exterior. Y entonces me dijo, socio, lo espero, venga, pero él no avisa para qué. Cuando estaba llegando allá, estaba el uno, el otro, que los cumpleaños míos, la guitarra, y ahí mismo armando. Entonces uno la pasa muy sabroso porque empieza a cantar bolero, empieza a cantar pasillos, valses. Alexis se luce con su guitarra, tocando sus solos que hace y todas las cosas. Y Eberto con su música también, él le gusta mucho la música, él con su clarinete toca mucho la música del Atlántico. Y lo hace muy bien, y los pasillos, estilo chocuano, pues esos pasillos, ajá. Entonces, pues, uno la pasa sabroso, y se le va el tiempo. Yo traigo ese ejemplo es porque ahí es primero porque eso, claro, este es el caso del grupo de amigos de Marquitos con los que él hace ese tipo de improvisaciones musicales, digámoslo así, es decir, sí, ellos se reúnen a tocar música y sacan cosas increíbles, porque yo he estado en esas sesiones. Pero pasan otros, entre otra gente del Pacífico. Candelario tiene su propio grupo de amigos. Marquitos a veces se intercambia, también está donde Candelario, el nieto de Petronio. Es decir, hay una constante actividad como de gozo por hacer música, más allá de las presentaciones y de la grabación, que es una cosa fundamental para que eso se desarrolle, y ahí la función del maestro y del artista está combinada. Porque hace música por gusto. Al final los músicos existen porque es una gente a la que le gusta la música, no a la que le gusta la plata. Claro. Si no le gusta la plata, mejor se mete a algún comercio. Mete a comerciantes, sí, señor. Sí, o administrador de empresas del papá. Y el registro de esos encuentros, porque alguna vez le escuché a Marquitos en una conversación en la Plaza de Toros hablar de que ustedes tenían angustia porque los maestros iban a quedar sin registro y en determinado momento les metían una grabadora escondida y grababan la interpretación de esos maestros, de aquellos que identificaban pues como el camino a seguir. El registro de esas reuniones, ¿cómo se está haciendo? ¿Usted también lleva de vez en cuando una grabadora colada ahí? Pues a veces yo llevo la grabadora y algunas cosas quedan allí, pero pues a veces, no sé, alguien debe, porque ahora hay tanto aparato y la gente graba con el celular, pero pues no, es decir, no determinamos hacer eso, porque como dices, hermanos, uno va es como por gozársela, y entonces ¿qué pasa? Que está recordando y a veces empieza a inventar. Hombre, toquemos tal cosa y uno le va, acompáñeme por aquí, deme un la, deme un mi, y empieza a cantar, y ahí va saliendo una canción que nunca existió. De repente eso se pierde porque, como tú dices, no hay un registro pues definitivamente pues determinado para hacerlo.
Pero pues nosotros así la vivimos y eso nos da como más aliento para ir en este mundo, porque de tanto problema uno cantar, porque yo canto así con mis amigos. En mi casa yo no canto. Mucha gente dice que no, que en el baño. Yo no canto en el baño nunca. Cuando a mí se me viene la tal musa me atropella, a veces me estoy bañando y empiezo a componer una canción. Y la tengo. Cuando salgo entonces llego y escribo. Y ahí queda. Por ahí hay un poco de letras que no las he terminado, pero es así, no me propongo a hacer las cosas y que queden registradas para una posteridad, porque pues es un defecto, ¿no? Un defecto de repente nosotros, los que no somos músicos, sino como cantores, somos bohemios, y pues lo hacemos por gusto. Por gusto. No, el problema es ese. Eso le tocará hacerlo a quienes no son los músicos, porque en el momento en que ellos se tengan la mediación de que la grabación ya cambia completamente la reunión. Insisto en eso, ellos se reúnen porque les gusta la música y quieren hacerla y quieren estar. Es una cosa placentera y es un espacio de creación extraordinario y de ejercicio de los maestros, porque entonces los más en ese papel le enseñan muchas cosas a los jóvenes que también se integran a eso. No, en Telepacífico hicimos un registro de eso, creo que hay dos programas que muestran un poco una sesión de esas. Esta se hizo en la cevichería Guapi, ahí está Marquito, ganó premio Simón Bolívar como mejor programa cultural del país, sí, que es un poco lo que son esas reuniones, era tratar de mostrar esas reuniones. La verdad es que ese día fue completamente improvisado todo, llamamos a los músicos desde temprano, nos reunimos allá y fue saliendo lo que les sale a ellos en las reuniones, porque no había un programa, no había nada, ¿no? Nada. Lo que fue saliendo, salió una cosa muy bella, pero lo que digo es que ese espacio de creación como libre de los músicos del Pacífico, en los cuales participa gente como Marquitos, son fundamentales para que esa música se mantenga vigorosa en la ciudad y además para que haya ese proceso de relación maestro-discípulo que también se da en la música en este tipo de escenarios. Esteban habla de rigor. Marquitos es de los artistas rigurosos, de los que no les gusta que el que no investiga se meta, eso no es tan fácil. Hablemos de ese rigor y hablemos también de algo que nos comentaba Germán, que es ese afán por no dejar que las músicas se aceleren y se conviertan pues en lo que son los bocaditos de ciudad. Itan, lo que pasa es que, por ejemplo, Esteban, él es estudioso de repente de las cosas, de lo que pasa en el Pacífico, pero simplemente el rigor, no tanto el rigor, sino que no se debe desvirtuar y que se pierda la esencia de lo que trae esa música de nosotros. Porque usted ve, por ejemplo, la música del Atlántico, la cumbia es cumbia y la tocan como cumbia en la orquesta que sea y como sea, y ese es su estilo. El porro es porro y usted va allá a ver porro y es el genuino. Así le parezca un grupo igual al otro, pero allá no le va a salir un grupo tocándole un porro, metiéndole mezclándolo con una cumbia o con un bolero con otro ritmo. Eso hay que respetarlo. ¿Cómo voy a, por ejemplo, a aceptar, por ejemplo, que un currulao, que es la danza madre del folclore Pacífico Sur, y luego la conviertan en abosado? Entonces, cuando tú vas a tocar un currulao, es un currulao, tienes que llevar la cadencia, el ritmo que da el currulao. Así lo cantes en inglés, lo cantes en lo que sea, o en árabe. Pero entonces eso hay que respetarlo. La juga es juga, ¿no? La juga de arrullo es una y la juga de adoración es otra. Entonces hay que respetar eso. Entonces, porque si no se va a perder el folclore del Pacífico, va a desaparecer, porque cuando vengan las nuevas generaciones, mis nietas, por favor, van a encontrar un ritmo diferente al que los bisabuelos o los tatarabuelos interpretaban. Entonces, que hagan
¿cómo se dice? Sus mezclas, ahora fusiones le llaman, que le metan otro instrumento a un abosado, que le metan un saxofón tenor o barítono, pero que suene abosado. Que suene abosado, que le hagan mezclas y todas cosas, pero que no se pierda la esencia. Eso es lo que yo siempre he reclamado. De repente, pues, como tengo tantos años, dirán que soy anticuado, porque a uno viejo, los jóvenes le dicen que no, que está anticuado. Pero es que yo aprendí a cantar currulado siendo joven, siendo casi niño, y respeté eso que cantaba mi mamá y lo que cantaban mis tíos y lo que tocaba mi abuelo. Lo respeté. Entonces, a eso yo sí voy. Y me gusta que la música, cualquier clase de música, si es en este estilo o en esta forma, respétele. Vean lo que está pasando con la salsa, perdón, me voy más allá. La salsa, que nosotros ahorita somos campeones mundiales y lo que sea, pero están bailando acrobacias. Entonces se pierden la cadencia, las mujeres no pueden hacer un quiebre de cintura 2 veces porque no les alcanza el tiempo en lo que va. Y los músicos no pueden digitar tampoco porque tienen que tocar rápido. Entonces, de todas cosas hay que ponerle cuidado porque la música es única y es un solo idioma, pero hay que respetarle su esencia. A lo que venga, los ritmos, hay que respetarle su esencia. Bueno, gracias, ese es Marquito. mi concepto. Gracias, Marquito. Gracias, Germán, por estar aquí con nosotros en Conversando. Muchas gracias, Titán. Bueno, seguimos. Vamos a despedir con música. Escuchemos a Marquitos Micolta y nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Culebrita negra, culebrita blanca,